Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número uno de esta serie. En este episodio vamos a hacer una entrevista con la doctora Boom, Marguerite Boom, que resulta también ser mi madre. Tengo el privilegio de tener acceso a esta gran persona y también gran conocimiento que tiene. En estos años también he aprendido muchísimo de ella en esto y quise entrevistarla para poder compartir con ustedes un poco del conocimiento que ella me ha podido compartir y que sigo aprendiendo y seguimos haciendo trabajos juntos y grupos juntos de terapia y de desarrollo. Y en esa entrevista indagamos un poco más acerca de las emociones y bueno, para que sepan un poquito de su background, digamos, ella es médico, es psicóloga y también es maestra en neurociencias y bueno, nunca ha dejado de estudiar y trabajar con muchos pacientes, entonces ha aprendido muchísimo a lo largo de muchos años. Y la idea de esta entrevista era como poder entender un poquito más qué son las emociones, de dónde vienen, cómo se originan, qué hacemos con las emociones cuando nos desbordan o cómo hacerle para que no nos ganen las emociones y actuemos de manera reactiva. Entonces entramos más profundo en esta entrevista acerca de estos temas y poder compartir esta información. Así que pues ni más ni menos, vamos a entrar a la entrevista y pues espero les sirva mucho este material que se va a compartir. Las emociones son un tema muy complejo y que se ha hablado desde toda la historia, ¿no? Es algo que hemos obviamente notado como humanos que tenemos y lo vemos en los animales, lo vemos en los organismos en general, algo similar a las emociones como describíamos las emociones. Es algo que obviamente nos afecta del día a día y mucha gente lo ve como una herramienta, otros lo ven como un obstáculo en tener una calidad de vida, ¿no? ¿Qué son las emociones desde tu punto de vista con lo que tú has estudiado, que es un rango amplio, ¿no? De diferentes áreas en la ciencia, tanto psicología, neurociencias y múltiples otras áreas, medicina? ¿Cómo definirías tú qué son las emociones? ¿Qué vendría siendo una emoción realmente? Pues una emoción es una actividad cerebral global que hace y se relaciona con una respuesta corporal. O sea, la emoción impacta directamente al hipotálamo y el hipotálamo es el centro neuroendocrino y que va a generar como una respuesta en todo nuestro cuerpo. Entonces es una respuesta global hacia un estímulo que nos permite una evaluación más o menos rápida de un estímulo. Eso es como lo más básico de lo que podría ser una emoción. No sé si te Entonces contesto. es como una respuesta ante un estímulo que genera una actividad global corporal, ¿no? Que nos permite hacer algo al respecto, ¿no? Ujú. Yendo como por ese camino, cómo definirías este proceso del estímulo a la respuesta, a la acción, o cómo definirías este proceso donde se genera la emoción y se produce esa acción? O sea, ¿cómo sucede de alguna manera, de términos simples en el cuerpo, para entender un poquito lo que pasa detrás del telón de las emociones? Bueno, lo que acabas de preguntar no es nada fácil ponerlo simple, pero lo que sí podemos decir es que ha habido diferentes aproximaciones en cuanto al proceso emocional. Durante mucho tiempo se pensó que era una acción puramente subcortical. Los primeros planteamientos de Ledox o de Rita Carter o de muchos de los estudiosos eran que había un sistema límbico exclusivo que estaba sobre todo en ganglios basales, implicando la amígdala y algunas áreas de la corteza del circuito del cíngulo y el tallo cerebral, y que ahí se ubicaba la emoción. Pero entonces se plantearon cosas como que había información cortical que puedes tratar una emoción. Por ejemplo, tú puedes pensar en el examen que tienes mañana y eso generar una emoción de ansiedad. Entonces, y es un pensamiento y eso está en corteza. Entonces, realmente lo que se ha venido como planteando en las últimas lustros, porque es muy, muy reciente, más bien los últimos 5 años más que nada, es que la emoción tiene que ver con una activación que está en el centro del cerebro. Dice Pessoa que no es tan diferente a la actividad cognitiva, lo que pasa es que el cerebro compite por recursos. La emoción genera una alta conectividad, implica las estructuras que están hacia la parte media del cerebro, que están altamente conectadas y además está en el centro neuroendocrino es el hipotálamo. Entonces, las emociones generan una respuesta global muy conectada con el cuerpo y con toda la química que se secreta para poder responder a este estímulo.
Entonces hay una evaluación, no es diferente a la cognitiva, no, ya se rompió esta dicotomía entre lo cognitivo y lo emocional. Más bien es como que la emoción genera una respuesta global que está muy conectada a nuestra química corporal. Ok. Entonces, de alguna manera hay un estímulo, ¿no? Este estímulo puede ser tanto externo como interno, ¿no? Sí, Como dices, como un sí, pensamiento o un estímulo externo como que aparece F con algo sí. pendiente que no has hecho. Entonces, de alguna manera hay un estímulo. Ese estímulo genera una respuesta, el cual esta respuesta tiene mucho que ver con la parte de las hormonas, ¿no? La respuesta hormonal, ¿no? De alguna manera. Hormonas, citoquinas, neurotransmisores, Y eso es lo miles que de hace que se conecte con toda la respuesta global del cuerpo, corporal. ¿no? Que se Ajá. vaya hacia todo el cuerpo y nos genere esa respuesta que luego entendemos como que se nos acelera el corazón, o se nos acelera la respiración, o se nos tensan los músculos, ¿no? De alguna manera es como ese estímulo nos genera esa respuesta y el cerebro la interpreta, manda señal al cuerpo, ¿no? Y de ahí se genera esa respuesta para, de alguna manera es para algo, ¿no? Todas estas emociones, de alguna eso es un mecanismo, ¿no? Que el cuerpo tiene para realizar alguna actividad o para, de alguna manera, algo. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de como el origen, de dónde vienen esas emociones, por qué tenemos emociones? Suena como que es más como un mecanismo que nos sirve para algo, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentar Bueno, un poquito más. aquí es bien importante todo el desarrollo que hizo la neurociencia afectiva de Panksepp. Y él habló de niveles emocionales y yo creo que es bien importante distinguir de qué nivel emocional estamos hablando. Él habló de que había emociones primarias que se encuentran en el tallo cerebral, que sería precisamente en la sustancia gris periacueductal que está en la base del cerebro. Estas emociones primarias serían 7 y estas son heredadas y vienen precableadas. O sea, vamos a decir, un ratón no tiene que aprender a temerle a un gato porque si no, pues ya se hubieran acabado los ratones. Entonces ya nace sabiendo que tiene que temerles. Incluso ratones que han crecido en laboratorio tienen una respuesta al olor del gato de dejar de explorar, o sea, dejan de salir a espacios abiertos, a pesar de que nunca hayan estado en contacto con ningún felino. Entonces, este nivel básico implica 7 emociones y estas 7 emociones no requieren aprendizaje, las vienen ya como genéticamente heredadas, son parte de la evolución. Son cuidado, porque no podríamos sobrevivir sin el cuidado, agresión, que necesitamos defendernos, eh, angustia cuando estamos frente a un peligro, pánico, que es la pérdida del cuidado, juego, curiosidad, que nos permite explorar el medio, y deseo sexual. Estas 7 emociones básicas permiten la sobrevivencia de la especie. Entonces, si me preguntas qué es una emoción, pues a nivel primario es un mecanismo de sobrevivencia que te permite como llegar al mundo con un programa pre, preestablecido para que puedas subsistir, ¿no? Porque pues una cría sobre todo, y estas emociones tuvieron un desarrollo también evolutivo y fueron apareciendo a través de la historia y se hicieron mucho más evidentes en aves y en mamíferos, ¿no? En aves tenemos toda esta parte de la impronta y luego ya en mamíferos por el prolongado periodo de cuidado, pues se hicieron mucho más importantes, el cuidado como algo natural y que venga como ya dado por tu especie para que puedas cuidar de las crías. Entonces se hicieron, esas son las emociones básicas como precableadas. Hay otro nivel que son las emociones aprendidas primitivas, que son también inconscientes, preverbales, porque no se verbalizan, que se dan en los primeros momentos del desarrollo y estas se registran en ganglios basales, estarían muy relacionados con la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, toda esta parte del cerebro medio, de los ganglios basales, y registran ahí, sobre todo entre amígdala y hipocampo, registran como patrones de acción o conductas como los patrones de apego, o sea, el poder tener una aproximación segura a las personas o tener más un approach inseguro o evitativo o fóbico, pues eso ya viene como preestablecido desde tus primeros patrones de la infancia, pero sí es aprendido, pero no es verbal. Y hay otro nivel de emociones que ya es mucho más evolucionado, que tiene que ver con la corteza cerebral, y aquí sí implican conceptos, por ejemplo, la empatía, la capacidad compasiva,
el amor, como todo el complejo fenómeno del amor que tiene que ver con el pensar en el otro, identificar sus necesidades, ver lo que puede hacerlo feliz, el tener compasión hacia el sufrimiento de otra persona, sentir con el otro, implica conceptos muy abstractos que tienen que ver con la justicia, la igualdad y cosas así, que ya tienen una base cognitiva que permite no solamente la emoción, sino todo el componente de, pues, de principios abstractos, ¿no? Que están implicados sobre todo en la corteza prefrontal y frontal. Ujú. Entonces, pues sí, las emociones, si hablamos de emociones, tendríamos que hablar del nivel de la emoción al que nos estamos refiriendo. A un nivel básico, pues sí es un mecanismo de supervivencia primitivo y esencial. Entonces están las 7 emociones básicas, primarias, de ahí se sube al siguiente nivel, y luego la corteza, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con el concepto que habla MacLean, ¿no? Del cerebro triuno y de cómo a lo largo de la evolución, como dices, ¿no? Los mamíferos, los reptiles, todo esto ha ido como evolucionando de alguna manera, como construyéndose el cerebro, que habla un poquito de eso de como de, reflejando un poco la evolución de como de las especies, de alguna manera que va, ¿no? Como el cerebro va como creciendo sobre sí mismo y creciendo como capas, ¿no? Eh, Como, según lo que tengo entendido, desde el inicio de la vida ha habido algo parecido a las emociones, que sería como una versión muy simplificada, ¿no? Que sería como el tropismo o algo similar con el tema de las bacterias o los primeros organismos, y eso fue como evolucionando, ¿no? No sé si nos puedas comentar un poquito más de cómo surgió esto, de como lo que sería como un mecanismo de emocional primitivo, y cómo ha ido cómo fue este proceso que se fue evolucionando a lo que hoy son las emociones, como las conocemos en este mundo humano, digamos, de alguna manera. Bueno, lo que hablábamos y habíamos hecho un símil era que las bacterias tienen una capacidad de tropismo positivo, acercarse a un estímulo que es favorable, y tropismo negativo, que es alejarse de algo que puede ser tóxico. Las emociones en su nivel más primitivo, al ser una respuesta global, son agradables o desagradables, las primitivas, ¿no? Las demás son mucho más complejas porque pueden estar como interrelacionadas y puede haber un estímulo que despierte dos emociones al mismo tiempo y se puede volver mucho más complejo conforme vamos evolucionando. En lo que tú planteabas de cómo se había generado la evolución a través de las especies, si bien, bueno, los primeros seres vivos fueron unicelulares, pues no necesitabas, la misma célula tenía la información de lo que estaba pasando, o sea, los mismos receptores de esa célula tenían acceso directo a la información del medio ambiente. Cuando nos convertimos en seres pluricelulares, la información tiene que viajar a través del cuerpo para poder avisarle a otras células lo que está pasando en el exterior. Aquí es donde surge la necesidad de un sistema nervioso, porque el sistema nervioso ya como periférico, ¿no? Que pueda como generar una información que llegue a un lugar central para poder procesar una respuesta. Entonces, al convertirnos en pluricelulares, nos volvimos muchísimo más complejos. En los peces y en los reptiles, bueno, lo que se dice que el principal o el primer aspecto central que aparece es el tallo cerebral, y arriba del tallo cerebral vendría el tálamo, ¿no? Entonces, los reptiles tienen una respuesta muy primitiva de reactividad, no tienen como esta capacidad de vinculación que tienen otros seres vivos, pero no quiere decir que no hayan desarrollado ganglios basales y corteza. Lo que dice es que en la evolución con los reptiles apareció este tallo cerebral, y este tallo cerebral permitió que se desarrollaran ciertas respuestas vegetativas, como lucha o huida o paralización. Pero luego después viene la aparición de las aves, y con la aparición de las aves pues tenemos todos los fenómenos de impronta. Las aves tienen que empollar a sus polluelos, tienen que llevarles comida, ya se empiezan a generar una relación mucho más compleja de cuidado, y aquí ya se generan algunas otras respuestas. Entonces, la impronta es un fenómeno que se estudió muchísimo en la etología. Lawrence fue uno de los principales estudiosos de este fenómeno, y se dieron cuenta de que los patitos o los gansos siguen al primer objeto que ven en movimiento. Esta
conducta se complejiza muchísimo más con la aparición de los mamíferos. Los mamíferos somos, pues, el reino que tenemos como mucho mayor tiempo de dependencia, y dentro de los mamíferos, los primates, tenemos todavía un tiempo de crianza más prolongado, y dentro de ellos los humanos, ¿no? Porque vivimos y nacemos de pequeños con mucha necesidad de dependencia, no podemos sobrevivir sin el cuidado. Entonces, si tenemos esta característica, había que generar un sustrato que permitiera la vinculación, y junto con la vinculación vinieron muchos fenómenos, porque si pierdes el cuidado, pues viene el pánico, si vas a perder la posibilidad de tener un vínculo específico, pues puede venir la agresión, aunque la agresión también puede aparecer como defensa ante un depredador o ante una situación de competencia. Pero en realidad, conforme fueron evolucionando las especies, se fue haciendo más complejo el cerebro. No quiere decir que los reptiles o las aves no tengan una corteza incipiente, pero quiere decir que aparecieron en la evolución, conforme fueron apareciendo estas especies, aparecieron nuevas estructuras cerebrales. Y las anteriores no desaparecían, pero se redefinieron con la aparición de las nuevas. Entonces el cerebro, dice Rita Carter, que no se cierra para su remodelación, entonces tiene que seguir funcionando, y lo que sucede es que una estructura se superpone a la anterior, como reestructurando el funcionamiento general. Y dentro de la evolución, pues los mamíferos y especialmente los humanos hemos tenido el mayor desarrollo de la corteza, sobre todo el lóbulo frontal, que es la cuna de la civilización. Es donde se asientan como las capacidades más abstractas del pensamiento, y donde están los valores, donde está la capacidad de la civilización. Entonces, es la parte ejecutiva, es el director de la orquesta, el que integra la información. Y esto tuvo mucho que ver con el desarrollo del lenguaje. Cuando se desarrolla el lenguaje, el lóbulo temporal empuja, al desarrollarse en el lóbulo temporal, empuja hacia adelante el lóbulo frontal, y la aparición del lenguaje genera la necesidad de hacer mucho más conectividad, y además trae una ventaja importantísima para el pensamiento, que es: ya no necesito ejecutar la acción para poder ver qué pasa, ya la puedo simbolizar. La aparición del símbolo permite que yo represente las posibilidades de una acción y poderlas anticipar, y al poderlas anticipar se genera toda esta capacidad de predecir el futuro y de poder tomar algunas decisiones anticipadas. Entonces, el desarrollo, y el lóbulo temporal está muy cerquita de todo el proceso emocional, de toda esta parte de ganglios basales, en donde se asientan las relaciones más infantiles, y está muy conectada con la emoción. Entonces, pues es todo un proceso bastante complejo a través del desarrollo de las especies, que podríamos decir empezó con el tropismo de las bacterias, genera, cuando somos seres pluricelulares, la necesidad de tener una información de lo que está pasando en las otras células, se genera un sistema nervioso periférico y central, de ahí viene el desarrollo de los reptiles con el tallo cerebral, vienen después las aves y mamíferos, ganglios basales, y finalmente los primates y el humano con el desarrollo de la corteza de una manera más importante. No sé si te contesto. El resumen de la evolución de las especies. Hay un libro muy interesante de Atman que se llama El cerebro en evolución, donde se plantea esto con muchísimo más detalle, y cómo va influyendo precisamente el largo periodo de dependencia de los hombres generó la necesidad de vivir en grupos, porque tenían que salir a cazar mientras las hembras se quedaban a cuidar a las crías, porque necesitaban distribuir funciones. Eso da lugar a la conexión empieza a dar necesidad a la comunicación da lugar al lenguaje, el lenguaje da lugar al desarrollo del lóbulo temporal, y el desarrollo del lóbulo temporal se empuja todo este funcionamiento frontal, y permite esta área cerebral tan evolucionada que son los lóbulos frontales. Sí, de alguna manera, o sea, es como lo que dices, ¿no? De que
por ejemplo, las tortugas van, ponen sus huevos, las tortuguitas salen y ya ahí se ven, ¿no? A ver cómo le hacen para sobrevivir, ¿no? ¿Cómo llegan al mar, no? Ya Y es pues un sí, problema. están ahí a ver cómo le hacen y como que tienen ya esos programas, ¿no? Básicos de emociones básicas para salir al mundo y pues, Y de sí, alguna manera sobrevivir, ¿no? sí, por eso una tortuga tiene que poner 250 huevos Ujú, para que a lo mejor sobrevivan el 10%, ¿no? claro. Aquí al contrario, ¿no? Son pocos, dicen que es muy caro generar eh, seres vivos con un cerebro tan grande, porque nacen muy inmaduros para, poder, para poderlos parir, para que puedan pasar por el canal pélvico, nacen muy inmaduros y tienen que desarrollarse posteriormente en la vida extrauterina. Pues de alguna manera, como que esos mecanismos, esos programas que nos ayudan a sobrevivir, se van también trabajando en la infancia, que sería la parte, como la segunda parte, ¿no? Que hablamos de los ganglios basales, que ahí es donde se van generando estos aprendizajes preverbales que, que de ahí nos generan muchos de nuestros problemas en la vida adulta, ¿no? Que de alguna manera esos recuerdos que ya no tenemos realmente o que nos olvidaron o los bloqueamos, de alguna manera no tenemos tanto acceso a esa información de O manera serían consciente. recuerdos corporales, o sea, Ujú, no serían recuerdos en el pensamiento como representacionales, ujú. sino sería lo equivalente a lo que te pasa cuando un día pasas junto a una puerta y hay un perro que ladra y te asustas y entonces después asocias esa puerta con un brinco, ¿no? O sea, es como, son recuerdos corporales, entonces reacciona tu cuerpo a veces sin ni siquiera tener la capacidad de entender por qué estás reaccionando, porque no son conscientes, a veces Ujú. ni siquiera pasan por una conciencia clara de qué los genera. Sí, o sea, de alguna manera son mecanismos que si fueran conscientes no sobreviviríamos, ¿no? Porque si te pasa algo, por ejemplo, ¿no? De que tienes un accidente y un animal te atacó, ¿no? Y de alguna manera relacionas ese animal con el miedo de que vas a ser atacado y si no eres capaz de generar ese aprendizaje de chiquito, ¿no? De hacerlo automático de alguna manera, pues en el momento que llega y te ataca, de alguna manera, pues ya no te da tiempo de pensar y decir, esto me va a atacar, no va a atacar, o qué va a pasar. Entonces tienes que como que poder reaccionar rápido, ¿no? Automatizarlo. Uh Entonces -huh. es como un atajo que genera el cuerpo Uh -huh. para, Un shortcut, sí. protegerte, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, es como la inteligencia o la sabiduría del cuerpo de la inteligencia, ¿no? Como de la naturaleza, ¿no? Que está buscando que llegues a procrearte, ¿no? A sobrevivir más tiempo, ¿no? De alguna manera se puede explicar algo así, ¿no? Sí. Ok, y bueno, entonces eso nos lleva un poquito como al tema también de el nivel de activación, ¿no? Este, A mí me gusta mucho un símil que tú hiciste ajá, del proceso de la evolución de las emociones y hablabas de que en nuestro tallo cerebral había un cavernícola, sí, en nuestro cerebro medio había un niño pequeñito y en la parte de la corteza había un adulto. Y a mí me parece que es una explicación muy clara y como muy didáctica sí, de cómo funcionamos y qué importantes son todas estas partes. Ya hablábamos de la importancia de dejar que todas estas partes se expresen, pero que quien tome la dirección, no sé, es decir, que se exprese el cavernícola, que se exprese el niño, pero que tenga la dirección de cómo dirigir las emociones siempre es el adulto. Ese sería como sí, algo muy importante. Y esta figura tú la planteaste y me pareció genial. sí, pues gracias. Pues sí, a mí me gusta hacer como las cosas, tratar de hacerlas más sencillas, lo más sencillo posible para entenderla. Y creo que algo que nos pasa mucho en la vida adulta de alguna manera es que estamos como a veces atorados, ¿no? En patrones repetitivos, porque vuelvo a caer con la misma persona, el mismo tipo de perfil, ¿no? De relaciones, por ejemplo, o por qué vuelvo a caer con el mismo jefe que no me trata bien, o por qué vuelvo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos como patrones repetitivos que luego no entendemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, se me hace interesante como pensar que aunque tu mente te puede decir, es que cuando te dicen los amigos, no, es que ¿por qué estás ahí? No te trata bien y salte de ahí. Y de alguna manera te quedas, ¿no? Entonces, hay mucho que creo que se refleja mucho en esa parte de los aprendizajes del niño, ¿no? De alguna manera que son cosas que no tienes consciente, pero de alguna manera aprendiste cosas desde que eras chiquito, en la forma de que internalizaste desde bebé, ¿no? Desde la etapa más infantil y aunque no es consciente está ahí el aprendizaje, ¿no? Entonces de alguna manera tenemos asociaciones ahí
de quiénes debemos ser, no debemos de ser, cómo reaccionamos ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, creo que se me hace muy interesante como poder trabajar desde ahí. Entonces, no sé si puedas compartir un poquito más de cómo trabajas ese tema de como de atravesar esos obstáculos que a veces no son algo que puedas analizar o entender con la mente, sino es algo que tienes que como llevar a lo no verbal y entender de dónde viene pues no sé cómo dirías, como esa barrera, esa frontera, ese Sí, obstáculo, yo ¿no? creo, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo. Bueno, primero, la parte de cavernícola, pues la traemos todos precableada y sí hay cavernícolas más, vamos a decir, más aguerridos que otros. Ya es como nuestra naturaleza, lo que llamaríamos temperamento, como una manera de reaccionar ante los estímulos para sobrevivir. Y sí hay más o menos fácil manera de poder controlar esta activación. Pero a nivel de la parte infantil, que es la que estás preguntando, como de estos patrones de apego, estos son como la manera en que nos vinculamos y la manera en que nos vinculamos tiene que ver con varias características del pensamiento infantil. Cuando somos muy bebés tenemos un pensamiento egocéntrico, omnipotente y mágico, porque así piensan los niños. Los niños por eso pueden creer que Santa Claus reparte los millones de regalos en una noche y le da tiempo, ¿no? Como que no hay este procesamiento lógico que te permite ver lo imposible y lo posible. Entonces, este pensamiento mágico además tiene varias características, que es egocéntrico. Egocéntrico es que se centra en el niño se siente responsable y cree que todo lo que sucede depende de él. Y en cierta forma es la manera en que ha podido sobrevivir. Un niño llora y llama a su mamá y su mamá es el mundo porque es quien le va a dar de comer, quien lo va a cunar, quien lo va a proteger, quien lo va a tapar. Entonces, este pensamiento egocéntrico colorea estas primeras emociones. Entonces, nuestras primeras emociones y expresiones de, corporales de esta respuesta global están basadas en fantasías que tienen estas características omnipotentes, mágicas y egocéntricas. Y están como implantadas en nuestro inconsciente, están registradas en amígdala y ganglios basales, son muy visuales, no son verbales, son más visuales o corporales o kinestésicas de movimiento. Entonces, eh, es como un perrito que ha estado expuesto al maltrato, aunque le vayas a hacer un cariño, va a huir y se va a apartar y se va a asustar. Es lo mismo, así son nuestros patrones de vinculación preverbal. Entonces, ¿qué hacemos para poderlos trabajar? Primero, identificar la fantasía que los sostiene. Entonces, es como viene la emoción y tratamos de visualizar qué fantasía le está sosteniendo. Por ejemplo, vamos a pensar a alguien que la emoción que tiene es de muchísima angustia social, ¿no? Tiene muchísima angustia social porque siente que va a ser súper rechazado. Y la primera imagen que viene es, a lo mejor está en la escuela y todos los niños se están burlando de él y le están haciendo bullying. Pero antes de eso está con los hermanos muy chiquito y es el hermanito más pequeño y están los hermanos jugando con él, pero además ve a la mamá alejada y volteada, a lo mejor ocupada con las tareas de la casa y se siente no importante. Entonces la fantasía es que yo hice algo o yo provoqué algo o yo tengo una característica que hace que la gente no me quiera, que la gente no quiera aproximarse a mí o que no tengo las características que puede tener otra persona que sí es atractiva por su color de pelo, por su manera de reírse, por su forma de hablar. Yo genero una fantasía, a lo mejor el niño estaba sentadito mientras su mamá a lo mejor estaba muy ocupada haciendo algo precisamente para poderlos mantener, cualquier cosa, pero él necesitaba en ese momento de la atención y lo que generó fue yo yo tengo algo feo que hace que no se me acerquen las personas y entonces nadie me va a querer y lo que tengo que hacer probablemente es ser tremendamente mmm, amable para que, para que entonces me quiera. Y ahí se genera una fantasía y a lo mejor el niño va corriendo y le da un abrazo a su mamá y le dice, mami, y le da una flor, por decir algo. Entonces, es una fantasía que se generó cuando era muy pequeño
y que estableció que para poder obtener el cariño tiene que ser a través de la complacencia. Entonces lo que hacemos es a lo mejor trabajar en imágenes mentales en donde se reproducen algunas experiencias que permiten a la persona desentrañar qué la sostiene y ver que es una fantasía generada por el pensamiento infantil. Pero la única manera de llegar ahí es sin juicio, tratando de entender cómo funciona el pensamiento infantil y sabiendo que está en el cuerpo y no tanto en el pensamiento. Entonces trabajamos muchísimo poniendo en escena situaciones para después llevarlas al procesamiento de al aquí y el ahora, pero partiendo de una fantasía infantil que necesita ser elaborada y validada, porque fue lo que sintió. La experiencia sí fue esa, independientemente de que no sea real, sí fue esa la experiencia que vivió la persona. Sí, o sea, la experiencia no importa si fue objetivamente así, pero así lo vivió Así lo vivió y, y eso es lo que cuenta. y para esa persona, exacto, esa es su realidad, Esa ¿no? es su realidad. Entonces al final es lo que internalizas, es lo que afectas y es lo que pues, de ahí programas, ¿no? Entonces, de alguna manera somos como computadoras, ¿no? O sea, como que son programas que se van como creando para obtener ciertos resultados, ¿no? O sea, como que de alguna manera ese programa que se creó en ese momento de voy a complacer para de ahí recibir, ¿no? Eso que estoy buscando, pues fue una necesidad porque de niño pues necesitas que alguien te cuide, ¿no? Entonces, si no encuentras una manera de que alguien te cuide y te dé lo que tú estás necesitando, que aparte de cariño también es sobrevivir, ¿no? Y comer y tener un lugar donde estar y todo, de alguna manera, pues la naturaleza es muy sabia, ¿no? Entonces busca una manera de que funcione, ¿no? Pero sí, Entonces, más que computadoras, porque la computadora tendrías que meter un sistema, sería más como inteligencia artificial, que ya se empieza a generar a sí misma. uh-huh, Porque a lo mejor al tú complacer, ya tú vas a generar una expectativa en el medio ambiente de que, ay, siempre es súper amable. Entonces la gente espera que tú complazcas y el día que no complaces, claro. ya te dicen, pero ¿por qué no lo hiciste? Y entonces se va autogestando, o sea, adquiere vida propia, ¿no? O por Sí, ejemplo, o vamos a pensar el niño que es un poquito impulsivo y que se pelea en la escuela y entonces ya generó una expectativa y después, aunque cambie su manera de aproximarse, ya tiene en el entorno una expectativa que lo va a determinar. Entonces va teniendo vida propia y se va haciendo bastante complejo. Y por claro, y eso es eso va tan... contribuyendo a la identidad de la persona y Sí, como que cada vez se va haciendo una creencia más profunda, ¿no? Y una fantasía que se va construyendo cada vez más, ¿no? sí, Entonces, cuando le dices a alguien es que no trátate bien y no des cuando no te dan, pues la persona, aunque lo piense, no lo puede realmente, ¿no? Como llevar a la acción porque es una creencia tan profunda y una sí. fantasía que viene desde tanto tiempo que por eso hay que trabajarlo a través de algo más corporal, de recrear puesta en escena, ¿no? Que puede ser, a mí se me hace interesante cómo las puestas en escena pueden ser algo tan sencillo y que pareciera a veces hasta tonto, que dices, ¿por qué esto me va a hacer cambiar o me va a hacer trabajar? Como por ejemplo, ¿no? Si estás trabajando un tema del poder, ¿no? Y que alguien se ponga arriba y otro abajo, ¿no? Y verlo desde abajo y el otro ver desde arriba. O la desconfianza y que alguien se ponga a darle la espalda a alguien, ¿no? Y cómo de volada alguien puede, pues, hacerse un bebé, ¿no? Y empezar a llorar, ¿no? Entonces en ese momento como que hay, estos recuerdos son tan potentes y son tan preverbales que en esos momentos de recrear la escena, como en un momento, pum, toda tu fisiología cambia al sentir otra vez lo que sentiste de chico, ¿no? O sea, como que sí se Sí, revive de alguna manera. sí, hay cosas tan sencillas como el día que estábamos, no sé si recuerdas, el día que estábamos haciendo el ejercicio en donde tratábamos de explicar cómo escindimos la realidad y vemos solamente una parte. Y entonces lo que hicimos fue voltear hacia un lugar y ver solamente, vamos a decir, un árbol y hacia el otro lugar solamente ves una casa. Y entonces defiendes, es un árbol, es una casa, y solamente si te alejas puedes ver que es un árbol y una casa. Entonces, son ejercicios bien sencillos, pero que te permiten decir, solamente estoy viendo lo malo de esta persona o solamente estoy idealizando lo bueno de esta persona. Mm. Si tomo distancia e integro, puedo ver las dos partes y ver que una no anula a la otra parte. Son ejercicios muy sencillos, pero los evidencias, como tú dices, poniendo en el árbol a lo mejor todo lo que tiene que ver con lo que te ha dañado esta persona y lo que te ha lastimado y que no puedes desarrollar a tu vida y en la casa
el miedo que tienes a que esta persona desaparezca de tu vida, porque es tu identidad, porque es tu historia. Y de repente te haces hacia atrás y dices, puedo integrar que esto no me gusta y puedo integrar que esto ha sido mi historia y puedo decir dónde me quiero situar en este momento. Sí. Y se hace como muchísimo más fácil entender que, que el proceso de decisión nos lleva a un lugar de desintegración y es como un ejercicio muy sencillo. Es muy visual y lo visual ayuda mucho porque toda la corteza occipital está muy cerca y todo el procesamiento visual de la amígdala. Y la amígdala tiene muchísima información de este tipo para procesar los estímulos. Y en la amígdala hay núcleos de supervivencia como son el apego, el miedo y la agresión. Entonces está muy conectada y es una estructura central que hablábamos que es la que hace parte de la respuesta global emocional. Ujú. Sí, tiene sentido. Y bueno, creo que otra cosa importante, bueno, hablando de las emociones, creo que las emociones, como estamos viendo, pueden ser procesos muy complejos, ¿no? Que vienen desde la infancia, desde antes, desde el nacimiento, ¿no? Que ya venimos preprogramados con estos programas de las emociones primarias. Y nos afectan muchísimo, ¿no? En algún momento en nuestro día una emoción llega, nos gana el enojo y tomamos una decisión que al final nos puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, o lo contrario, ¿no? Tomamos una decisión que al final nos cambia para bien también, ¿no? Entonces, las emociones, pues es algo muy potente que nos puede afectar tanto para bien como para mal. Eh, ¿qué, cómo sugerirías, o sea, qué es lo que sugerirías como para empezar como a poder pasar de ser como más, o sea, ¿qué es lo que pasa, digamos, en cuando reaccionas? O sea, cuando tenemos una reacción hacia una emoción de alguna manera reactiva, ¿no? Una emoción que nos hace reaccionar reactivamente sin poder pasar por este proceso, a cuando podemos realmente procesar la emoción y poder reaccionar de una manera más constructiva, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre, digamos, esos dos escenarios? Si pudieras plantearlo como desde el punto neurocientífico, o sea, ¿qué pasa en la persona que reacciona inmediatamente a la emoción contra el escenario en el que procesas y luego actúas ya constructivamente con esa emoción? Bueno, hay un autor muy importante que se llama Porges, que habló de la teoría polivagal. La teoría polivagal habla de que hay una ventana óptima de activación. Ahorita hace un rato cuando hablábamos de la importancia del sistema nervioso, que había un sistema periférico y un sistema central, parte del sistema precisamente periférico es el sistema nervioso autónomo que nos permite, bueno, y el autónomo nos permite como regular todas las acciones de nuestro cuerpo. Está formado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el que activa, el que genera adrenalina, el parasimpático es el anabólico, el que genera la digestión, el descanso, el contacto. Y hay una ventana de activación en donde estamos como en autocontrol de nuestra capacidad. Podemos estar más emocionados o más tranquilos o más felices o más en contacto, pero estamos dentro de la ventana de activación. Si nos salimos hacia arriba de la ventana de activación, lo que sucede es que entramos en respuesta de lucha o huida. Aquí está el simpático, con la descarga adrenérgica y la activación de todo el eje hipotálamo hipofisario adrenal, o sea que viene toda la descarga de adrenalina y cortisol. Y si esta activación sigue mucho, se cae, es como si fuera un shutdown y viene la paralización que activa el sistema parasimpático dorsal. Este sistema parasimpático dorsal es un sistema que viene de muy atrás, que es el que tienen las sanguijuelas cuando se paralizan, este, porque viene un depredador y era cuando ya es un peligro tan inminente, inaplazable y no te puedes escapar, entonces ya mejor te haces el muerto porque era una defensa porque muchos de los depredadores no comían a las presas y ya estaban muertas por la protección porque podían estar en estado de descomposición. Ujú. Entonces, este, la manera de no ser reactivos, si estamos en esta parte de acá, en el simpático, que son la respuesta de lucha-huida, vamos a reaccionar y nuestra respuesta no está en el proceso de reflexión porque estamos fuera de la ventana de activación. Y hay una parte que es la disociación, que a veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos muy tranquilos, muy apacibles, que estamos muy zen y lo que pasa es que estamos disociados, tampoco estamos pasivamente viviendo la situación
Y aquí se generan temas como la anedonia, el estupor, la sensación de depresión, de disociación, de no estar presente, de estar fuera de tu cuerpo, que son más comunes de lo que pensamos. Ujú. Entonces, para poder estar en una buena respuesta emocional, tenemos que estar dentro de la ventana de activación. Si estamos dentro de la ventana de activación, vamos a no a reaccionar, sino a procesar la emoción. O sea, reaccionar es responder impulsivamente y eso va a pasar en el sistema simpático. Estamos con toda la adrenalina, el corazón latiendo, la sudoración, la piloerección, estamos echados hacia adelante o para correr o para pelear. Entonces, si queremos procesar una emoción, tenemos que regresar a la ventana de activación y para eso es bien importante que regresemos a activar nuestro sistema parasimpático y entremos en contacto a través del contacto visual, la respiración, el caminar despacio, el tomarte un minuto de meditación, bajas el nivel de activación y después ahí tienes que identificar de dónde viene la emoción, si viene del cavernícola, del niño o del adulto. Entonces, lo primero sería regular nuestra activación. Antes sería no juzgar, no juzgar, la emoción que venga es bienvenida porque por algo está apareciendo. No quiere decir que todas las emociones sean deseables, la vergüenza y la culpa son emociones, o el odio son emociones que no tienen sentido, pero las tienes que aceptar para procesarlas, o sea, las tienes que abrazar para ver de dónde vienen, aunque ya estén descompuestas, es como si ya está descompuesto algo en el refri, tienes que encontrar qué es y tirarlo a la basura, pero lo necesitas encontrar. Entonces es como entrar a abrazar la emoción que sea, sin juicio, con mucha compasión, bajar el nivel de activación, ¿no? Y entonces, desde ahí ver de dónde viene, si viene del niño, viene del cavernícola o viene de la corteza. Si viene del cavernícola, a lo mejor te estás sintiendo tremendamente amenazado y hay que trabajar en por qué estás tan amenazado. Si viene del niño, trabajar las emociones más infantiles y cuáles son las fantasías que sostienen esa emoción. Y si viene del adulto, ver cuáles conceptos, porque a veces tenemos conceptos distorsionados que soportan una emoción. Si no, no existiría las guerras, ¿no? O sea, soportan una emoción de odio en conceptos absolutamente absurdos, pero que están como muy arraigados en algunas situaciones, cualquiera los podemos presentar. Entonces, depende del lugar donde tienes que trabajar la emoción, pero el camino sería regular, identificar y después procesar. O sea, no juzgar primero, regular la activación, identificar de dónde vienen, cavernícola, niño, adulto, y después elaborar y finalmente hacerte responsable. Porque al final tienes que hacerte responsable de lo que vas a hacer con esa emoción. Es como un estornudo. La emoción te pasa, no lo puedes evitar. Pero tú decides si le estornudas encima a la otra persona, si te tapas la cara, si volteas para el otro lado. O sea, tú decides qué hacer con tu emoción. La emoción va a estar, pero la responsabilidad de cómo la procesas es tuya. Claro. Pues se me hace muy buen manual, ¿no? Para ir paso por paso y es parte de como de la manera en que estamos como trabajando este método, ¿no? Que es de alguna manera llevar a la persona a través de este proceso para poder tomar algo que es complicado y que te sobrepasa de alguna manera y poder llevarlo a que te sirva de algo, ¿no? Porque al final lo que estabas diciendo es que las emociones traen un mensaje, ¿no? Que de alguna manera cada emoción te trae una herramienta y un mensaje que ya depende de ti, si te haces responsable de saberlo usar y ya lo pones como a la acción en algo que a ti te sirva para crear una buena calidad de vida, para perseguir un objetivo, para lo que necesites para acomodar y generar más homeostasis, ¿no? Que al final de alguna manera nos salimos de la homeostasis con un estímulo, ¿no? Y ese estímulo nos genera una emoción, el cual hace una reacción en el cuerpo, el cual nos genera unos cambios corporales globales para después de ahí poder, ¿no? A tomar acción de alguna manera, ¿no? Que también ha sido, como dices, se pueden descomponer, tenemos ahí emociones desde aprendidas de chiquitos y pues tenemos ahí patrones aprendidos que luego al final nos sale peor, ¿no? Pero la idea, me imagino, es como poder usar esa herramienta que es la emoción, que viene a ser un mensaje para poder tomar acción y hacer algo al respecto con lo que acaba de suceder, ¿no?
Entonces, de alguna manera, ¿no? Cada emoción vendría siendo como un mensajero que nos lleva, que nos Exacto. trae una herramienta para hacer algo, ¿no? Sí, creo que esa es la propuesta que estamos precisamente construyendo contigo, que se llama psicoterapia neurofuncional, porque hay muchísimos descubrimientos de muchas propuestas y la verdad riquísimas, ¿no? Y hay muchos estudiosos de las neurociencias y muchísimos ejercicios terapéuticos útiles desde diferentes aproximaciones. Lo único que estamos tratando de hacer es articularlos a través de lo que pasa con nuestro cerebro, ¿no? Por eso se llama psicoterapia neurofuncional, porque en la medida en que podamos entender un poquito cómo se estructura esta respuesta emocional y la descifremos, podemos intervenir a distintos niveles. Hay a veces como encuentros entre diferentes escuelas terapéuticas que defienden una postura y descalifican otra. Nosotros creemos que lo que hay que identificar es en qué nivel estás trabajando, porque probablemente, por ejemplo, una intervención cognitivo-conductual pues es muy útil a nivel de la corteza cerebral, pero a lo mejor no llega a ganglios basales o a tallo cerebral. Entonces ahí tenemos que entrar en a lo mejor la utilización de puesta en escena, constelaciones, respiración, breathwork, como tú nos has enseñado, o algún tipo de trabajo más corporal. Y cuando trabajamos con la parte de ganglios basales, hacer mucho todo el trabajo que expone y pone sobre evidencia, pone en evidencia como los patrones de apego, los patrones de vinculación, y que te permiten ver la manera en que tú, eh, lo que tú decías, de alguna manera ya llegas a establecer un nuevo vínculo utilizando toda la pauta repertorio de conductas que has aprendido y de alguna manera eso determina tu siguiente relación sin darte cuenta. La medida que lo vas haciendo consciente, puedes ir haciendo modificaciones con las otras personas, pero sobre todo contigo mismo, porque algo bien importante que trabajamos aquí es el vínculo contigo mismo, ¿no? En la medida que tú te puedas abrazar, querer, aceptar y mirar con, con otros ojos mucho más amorosos y objetivos, porque no estás como, no es de sobreprotección, sino como entendiendo el proceso que te ha llevado a donde te encuentras, validando tus pasos, identificando tus resbalones y diciendo, bueno, esto me permitió llegar hasta aquí, te da una visión mucho más compasiva de tu propio proceso y mágicamente se contagia a la manera en que te puedes vincular con otros. Entonces, esta propuesta de psicoterapia neurofuncional tiene una base científica, pero también tiene un profundo sentido espiritual porque al final te lleva a hacerte responsable de tu propia existencia en este planeta, ¿no? Que es la que tenemos, pues por segura, ¿no? La que estamos viviendo. Utiliza las neurociencias, pero también habla mucho de la responsabilidad personal y de la responsabilidad de no dañar y de no generar ningún tipo de dolor en la medida que uno se va haciendo consciente. Seguro lo vamos a hacer, pero como trabajamos por generar como una comunidad mucho más responsable del contacto y de la conexión, que sería también pues lo que tú estás trabajando como tribu y pues yo como conexión, ¿no? Como buscar algo que, que de verdad procure una mejor calidad de vida y de vida en comunidad, ¿no? Pues es la misión. Muy Pues bien. muchas gracias. Pues espero sirva de algo esto. A mí me sirve siempre hablar de esto y como que me acaban de asentar más las ideas y entender un poquito más cómo funciona todo esto de tan complejo que es ser un humano, pero también tan fascinante, ¿no? Que es esta experiencia de vida. Entonces, pues gracias y la verdad está muy padre tener a alguien aquí cerquita todo el tiempo con quien pueda platicar de estas cosas y aprender de tantos conceptos que me sirven a mí, ¿no? Entonces, pues gracias A por mí también compartir. me sirve muchísimo toda la manera tan creativa y tan profunda y al mismo tiempo aparentemente sencilla en que planteas conceptos tan abstractos y me han impulsado muchísimo a tratar de hacerlo diferente. Está muy padre trabajar en esto juntos. Corte.
Pues eso ha sido todo por el episodio de hoy, esta entrevista. Espero les haya servido. Pues sé que abordamos material complejo, con muchos términos científicos y bueno, yo ya llevo un rato escuchándolos, así que ya estoy un poco acostumbrado, pero pues espero lo hayamos podido aterrizar de una manera que haya sido más fácil de entender y práctica. Entonces espero se hayan llevado herramientas útiles para aprovechar con todo este material que abordamos. Y pues si les interesa indagar más, aprender más y aplicar este conocimiento en su vida, tenemos un curso que estamos ofreciendo semanalmente de manera presencial en Cancún, pero también vamos a abrir uno muy pronto virtual, en donde trabajaremos en esto, ¿no? En cómo compartir más esta información de cómo funcionan las emociones, cómo entenderlas, cómo entendernos mejor y cómo usar nuestras emociones de manera más constructiva. Entonces, bueno, si les interesa nos pueden contactar y les enviamos más información de eso. Y por lo pronto, eso ha sido todo por este episodio. Y pues muchas gracias por su tiempo y pues ya nos veremos en el que sigue.